¿Cómo están? Empezamos una clase el día de hoy titulada, como ven, las fuentes del derecho constitucional. Para hablar de las fuentes, habría que empezar a decir lo siguiente. En primer lugar, estamos haciendo referencia a todo aquello, ¿no? A todo aquello elemento, ¿no? De naturaleza jurídica, ¿no? Que nos muestre, ¿no? El derecho, ¿no? Es decir, a todo aquello elemento, ¿no? Del cual podamos nosotros encontrar derecho, ¿no? Estamos hablando de un elemento jurídico, una fuente, ¿no? De la cual emana. Obviamente, ya por sus estudios de introducción al derecho, se darán cuenta que estamos haciendo referencia, pues, por lo general se encuentra la ley, ¿no? Se hace referencia a la jurisprudencia. Uno encuentra derecho en la costumbre, derecho consuetudinario. Uno encuentra derecho en la doctrina, en los principios. Uno encuentra derecho en los tratados. Uno encuentra derecho en la Constitución. Algo que debe quedar claro por clases anteriores es que la Constitución no solo es derecho, ¿no? Que es lo que un poco la escuela kelseniana es lo que sostiene, ¿no? La escuela kelseniana, ¿no? Esa afirmación categórica. Pero en el caso real, ¿no? Es que la Constitución tiene una doble naturaleza, una naturaleza jurídica y una naturaleza política, ¿no? Una naturaleza política porque busca frenar el poder, y una naturaleza jurídica porque lo quiere frenar a través del derecho, ¿no? Y es importante, con lo cual, descubrir, ¿no? Conocer, ¿no? Todas las fuentes de las cuales emana el derecho, ¿no? Y vamos a dar cuenta, ¿no? Que la relación que existe entre esas fuentes y la Constitución es muy estrecha, ¿no? Nosotros deberíamos comprender que todas las fuentes del derecho constitucional están sustentadas, ¿no? Proceden, ¿no? Derivan de una interpretación a la Constitución, ¿no? La Constitución entendida como acuerdo fundamental, ¿no? Como ese documento, ¿no? Que procura ser un sistema de principios, ¿no? Para las libertades, ¿no? La garantía y reconocimiento de las libertades y el buen gobierno, ¿no? Eso es. Pues bien, ¿no? Eh, las, las fuentes del derecho constitucional, pues, se pueden clasificar, ¿no? Y una clasificación que verán en el libro, profesor Pereira, ¿no? La más tradicional, es diferenciarlas, ¿no? Entre fuentes primarias y fuentes secundarias. Una clasificación básica. Cuando hablamos de las fuentes primarias, estamos hablando de aquellas que no presuponen la existencia ni previo funcionamiento de otras fuentes. Entonces, ¿cuáles son aquellas que no presuponen la existencia ni el previo funcionamiento de otras fuentes? Estamos haciendo referencia a el llamado poder constituyente, ¿no? Pero para distinguirlo bien y saber a lo que estamos refiriendo, el poder constituyente genuino, ¿no? En mi opinión, todo poder constituyente por definición tiene que ser genuino, ¿no? Y sobre eso hablaremos más adelante cuando nos toque hablar en la siguiente elección sobre el poder constituyente. Porque en principio considero, para adelantar, que el poder constituyente no es una fuente que debe ser utilizada cada vez que uno quiera cambiar la Constitución, ¿no? Las constituciones están hechas para enmendarse, ¿no? Se crean, pero están hechas para enmendarse, para perfeccionarse como toda obra humana, ¿no? Y quizás la más grande obra del hombre político, que es la Constitución, del ser humano, del son politicón, pues, que es la Constitución, pues naturalmente intenta perfeccionarse, pero no se trata de cambiarlo todo, ¿no? Bueno, aquí hagamos la distinción, ¿no? Por métodos quizá pedagógicos, ¿no? Hablar del poder constituyente genuino, ¿no? Aquí estamos haciendo alusión a ese poder constituyente manifestado en una revolución, ¿no? Como la Revolución Americana, ¿no? Que dio paso, pues, no solo a la independencia, sino a la Constitución Federal de 1787, que actualmente rige a esa nación, ¿no? Y también, por ejemplo, la costumbre, ¿no? Cuando no presupone la ley, eh, cuando incluso no va contra la ley y cuando no va contra el contrato social, ¿no? Entonces, estamos hablando de estas son las fuentes constitucionales de tipo primario, ¿no? O primarias. Luego tenemos las fuentes secundarias, ¿no?
Si hay primarias, ¿cuáles son las fuentes secundarias? Y estas son las que sí presuponen la existencia o funcionamiento de otras fuentes, ¿no? Aquí podríamos colocar, pues, al resto, ¿no? La jurisprudencia presupone la existencia de la Constitución y de las leyes, ¿no? Para empezar. También la ley propiamente dicha, ¿no? Presupone, por ejemplo, para que sea esa ordenación de la razón y dada para el bien común, esa ley presupone, en esa ordenación de la razón presupone un orden, ¿no? De un mundo regido por el derecho, ¿no? Que es la Constitución, encabezado por la Constitución, y, y dada por una autoridad competente, ¿no? Para el bien común, ¿no? Autoridad competente, pues, indica, pues, la autoridad, la institución, ¿no? Que tiene un procedimiento para poder elaborarla, ¿no? Entonces, presupone ambas cosas la ley, ¿no? Tanto el órgano productor, así como también, ¿no? Las materias que pueden ser objeto de una ley que sea luego reconocida como legítima, ¿no? Y no obstructora ni restrictora, mejor dicho, de derechos y libertades, ¿no? Estas son, por ejemplo, las fuentes primarias y secundarias, ¿no? Cuando hablamos de las fuentes, pasa lo siguiente, ¿no? Porque se nos explica y se nos dice, la principal fuente es nos dicen la fuente, explican que la ley, la jurisprudencia, los principios, la doctrina, la costumbre, ¿no? Pero luego la escuela kelseniana por lo general nos dice qué es la Constitución y uno dice, bueno, pues la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces es curioso porque si la Constitución es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, ¿no? Como bien se dice, la norma normal, ¿no? Norma fundante, ¿no? O simplemente norma de normas, ¿por qué la Constitución no es la primera fuente? Es que lo es. La primera fuente jurídica, la fuente jurídica por antonomasia, ¿no? El derecho es la fuente madre, es la Constitución, que es a partir de los principios que reconoce la Constitución en que los jueces y los políticos, como los legisladores, ¿no? Van a poder, a través de inspirarse, ¿no? Para producir sus sentencias y normas, ¿no? De igual manera el Poder Ejecutivo, ¿no? Con las normas de inferior jerarquía, como el decreto supremo, todas tienen que tener una mirada, ¿no? A que si el orden constitucional lo permite, ¿no? Para poder dictar esta disposición. Es así como surgen, digamos, las normas, ¿no? A partir de la Constitución se empiezan a ir descubriendo. A poco que de una Constitución empieza luego ella a producir a través de ella las demás fuentes, ¿no? Tiene una inspiración, ¿no? No es que aparecen, no las vean como que aparecen por allí, sino que tienen o guardan una relación, llamémosle directa, ¿no? A la Constitución, ¿no? Vamos a comenzar sobre las fuentes de manera un poco inusual, porque vamos a comenzar hablando de aquellas que por lo general se le presta menos atención en esta parte del mundo, pero que tienen gran atención en el mundo anglosajón. ¿Cuáles son las que tienen gran atención en el mundo anglosajón? Pues son las costumbres, ¿no? El derecho consuetudinario, ¿no? Allí donde nació la Constitución, como vimos, ¿no? En la Génesis, la Constitución en el mundo anglosajón, pues era bastante, y sí, siendo bastante jurisprudencial, ¿no? En el Reino Unido, donde no está codificada la Constitución, está compuesta también, no digo que solo esté compuesta, sino también está compuesta por mucho derecho consuetudinario, ¿no? Son las convenciones constitucionales, ¿no? Las que de una manera también forman parte de, ¿no? El ordenamiento constitucional. Y en los países en donde la Constitución ha perdurado mucho, mucho tiempo, y cuando digo mucho tiempo no hablo de ni 10, ni 20, ni 15, ni 30 años. Hablo cuando las constituciones han tenido más, incluso 50 años, mucho más, pues, al darla por supuesta, ¿no? Este espíritu constitucional, darlo por supuesto, ¿no? En forma de convenciones, en forma de normas, en forma de cartas magnas, en forma de petition of rights, auto settlement, ¿no? Jurisprudencia, principios, pues también empieza también actualmente a tener forma, ¿no? De costumbres, ¿no? De convenciones, usos y costumbres. Y esto es muy palpable en el mundo anglosajón, ¿no?
por vía consuetudinaria, ¿no? A través de la repetición de actos, ¿no? Y comportamientos, entiendo actos y comportamientos que estén, en los cuales el orden constitucional se puede identificar, ¿no? O sea, actos y comportamientos que sean, llamémoslo así, constitucionalmente válidos, ¿no? Legales, ¿no? Que se puedan permitir, pues, y que pueden dar lugar a operar ciertas transformaciones, ciertos cambios en la Constitución, ¿no? Pueden haber cambios internos y externos, ¿no? Pero por lo general, aunque veamos después, ¿no? Las razones por las causas no constitucionales que dan origen a cambios constitucionales, pues quedémonos con la idea, ¿no? Que esta repetición de actos y comportamientos que sean válidamente admitidos, ¿no? Que pues, sean derivados, ¿no? De los principios que reconoce la Constitución, pues pueden ir, y las leyes, en consecuencia también las leyes, pues pueden ir operando también transformaciones en la Constitución, pero no transformaciones para que la Constitución diga algo distinto de lo que dice, sino para perfeccionar, ¿no? Su aplicación, para perfeccionar su comprensión, ¿no? Su asimilación por varias generaciones. Fíjese que en el Reino Unido las disposiciones, por ejemplo, que uno puede encontrar en documentos muy antiguos, siguen rigiendo hasta ahora, ¿no? Naturalmente que han operado también los siglos que han transcurrido, han operado una especie de cambios que han llevado al perfeccionamiento, ¿no? A la mejor interpretación. Por ejemplo, en Estados Unidos, en la enmienda cuarta de la Constitución americana no aparece en ninguna parte el derecho a la intimidad. De hecho, no hace mucho volví a ver la película, el informe Pelícano, ¿no? Donde trabaja la actriz Julia Roberts, y allí ella, haciendo de alumna, ¿no? Junto con su compañera en clase, sostiene que el derecho a la intimidad, a privacy, no está regulada en la Carta de Derechos, ¿no? Bueno, ellas creo que se equivocaron porque si bien formalmente no está, la Corte Suprema Americana entiende que en la cuarta enmienda, cuando nos dice que las pesquisas policiales que se realicen, ¿no? Cuando se tiene que producir la invasión de domicilio, ¿no? Autorizada por un poder judicial, ¿no? En caso que no tuviesen esa autorización, pues esas pruebas quedarían siendo inválidas, ¿no? No puede entrar la policía a mi casa sin permiso judicial y atribuirme la comisión de un delito por unas pruebas que encontró allí, ¿no? Sin autorización, es decir, son prueba inválida, y en eso en aras al respeto de la intimidad personal, ¿no? Ha entrado, ¿no? Ha sido una acción invasiva, ¿no? A mi derecho a la intimidad, ¿no? Pues bien, no lo dice la Corte Americana, pero la jurisprudencia sí lo dice. La jurisprudencia como fuente de derecho constitucional sí lo dice. La Constitución tampoco dice nada respecto, o sea, en Inglaterra, por ejemplo, no hay nada escrito respecto a que el primer ministro, una vez que es nombrado por el Parlamento, tiene que ir a, llamémoslo así, ser nombrado, ya está investido, ¿no? Pero se perfecciona esa investidura del Parlamento de Inglaterra cuando el primer ministro acude, ¿no? A Buckingham Palace y saluda al monarca, ¿no? Levenstein decía que lo que hace es arrodillarse y besarle la mano. Hoy en día, digamos, los tiempos cambian, ¿no? Y hoy en día es un saludo, ¿no? Que se entiende que el primer ministro le da la mano a la monarca, a la reina, la mano que tiene que estar por debajo de la reina, no por encima, ¿no? Y con eso ya se entiende que ha sido formalmente ya nombrado, ¿no? Es una costumbre que data hace mucho tiempo y que no se podía sentir un primer ministro o leal al primer ministro su majestad si es que no pasa por Buckingham Palace, ¿no? A saludar al monarca. La costumbre, repito, para que forme una fuente en derecho constitucional tiene que pasar mucho tiempo. Es una fuente que tiene una cocción, un punto de cocción distinto, como dirían los chefs, ¿no? Tiene que transcurrir mucho tiempo para que pueda terminar de ser asimilada, sentada. No solo basta que sea conforme con una acción, con una costumbre, un acto, ¿no? Que se repite en el tiempo conforme a la Constitución, sino que el tiempo tiene que dejarla verdaderamente asentada, ¿no? Es decir, que
que continúen, ¿no?, en la marcha de un gobierno, ¿no?, ya sea o en el Parlamento, ¿no?, mantengan, ¿no?, esa forma, ¿no?, como una manera de resolver aquellos vacíos que tenga, ya sea realmente el Parlamento, o ya sea la relación entre el gobierno con los congresistas, ¿no? Son, digamos, símbolos, ¿no? Naturalmente que los malos antecedentes no pueden formar, no pueden dar lugar a un antecedente eh, que luego quiera convertirse en costumbre, ¿no? Eso sería una corruptela, ¿no? O sea, digamos, las costumbres son todas aquellas que surgen a partir de una real y correcta, ¿no?, interpretación, ¿no?, al espíritu de la Constitución, y que no busquen mellarla ni disminuirla, sino que lo que buscan es perfeccionar, ¿no?, todo aquello que a lo mejor a la luz de la Constitución, ¿no?, y de las leyes no ha quedado del todo claro, ¿no? Es una respuesta que es consecuente, ¿no?, con los principios que reconoce la Constitución. Hoy en día, pues, la importancia que tiene la costumbre en el derecho constitucional comparado es cada vez mayor, ¿no? En Europa continental, digamos que recién con la constitución de la posguerra se fueron de alguna manera eh, acentuando, ¿no?, asentando las disposiciones constitucionales. El gran boom lo dio la jurisprudencia del Tribunal Federal Alemán, ¿no?, hasta el día de hoy, y otros tribunales constitucionales, ¿no?, aportando valiosa doctrina. El control previo de la constitucionalidad, ¿no?, que incluso realiza, ¿no?, la Asamblea Nacional en Francia, pues también, ¿no?, ha contribuido mucho, pero en lo que respecta a la costumbre, menos quizá, ¿no? Porque, repito, las constituciones de la posguerra todavía, aunque quizá para ustedes sí, pero son todavía no son muy antiguas, se celebran sus 30, 40, 50 años, está clarísimo, 60 años está muy bien, ¿no? Pero, y tiene un desarrollo jurisprudencial muy importante, ¿no? Pero repito, la jurisprudencia demanda mucho tiempo, son además circunstancias muy concretas, respuestas que estén sido inspiradas en lo que la Constitución considera como viable. Pueden haber otras costumbres, pero de todas las viables han escogido una de ellas, y esa es la que se ha ido repitiendo, ¿no? Fomentó un antecedente constitucional que se ha ido repitiendo con el tiempo, ¿no? Y que nadie se ha visto precisado a hacerlo norma, ¿no? Que es como suele entender, como suele ocurrir pues en los países más estatistas, ¿no? Que hasta que no esté en la ley, pues simplemente no existe, ¿no? Todos son declaración de intenciones, ¿no? Esto es muy estatista, como pasa en derecho civil, ¿no?, que nos dice el contrato es ley entre las partes. Esta frase viene del estatismo, ¿no? O sea, el contrato es ley entre las partes, esto no me cae duda que viene del estatismo, ¿no? Porque si lo dice la ley, entonces es cierto, ¿no? De acuerdo. En el ámbito jurídico constitucional, repito, es muy importante porque, es muy difícil en la práctica prever los múltiples detalles y situaciones posibles, ¿no?, que puedan dar lugar, ¿no?, a la aplicación de una constitución. Esto es válido también para la ley, ¿no? La ley puede ponerse en situaciones en que hay vacíos, ¿no?, hay lagunas, ¿no?, y hay que cubrirlas, ¿no?, en base a la interpretación constitucional. En segundo lugar, porque una costumbre constitucional que se haya sentado y que luego aparezca una ley que la contradiga, pues en realidad mal por la ley, ¿no? Peor para la ley. Porque las costumbres son, cuando se arraigan, repito, se arraigan en mayúsculas, y es muy difícil que una ley posterior la destrone, ¿no? Claro, será vigente, válida, pero en lo que respecta a su aplicabilidad, pues no responderá en la práctica al realismo, ¿no? Porque será muy difícil estipar una costumbre que sea materialmente inspirada en los principios constitucionales, a eso me refiero, ¿no? Materialmente inspirada en los principios constitucionales. De lo contrario, esto no va, es decir, una norma ley contraria, pues no va a poder prosperar, ¿no? Tercero, ¿no? Si una costumbre, ¿no?,
ajena, ¿no? O extraña, ¿no? Eh, o contraria, ¿no? Al constitucionalismo, ¿no? Conseguir imponerse, pues el tema ya es bastante preocupante porque se estaría imponiendo, ¿no? A lo que nosotros consideramos como la fuente de fuentes, que es la Constitución. Y esto responde a que algo no marcha mal, algo no marcha bien en la sociedad, ¿no? Porque para empezar, si la costumbre es un acuerdo fundamental, parte de la idea de comprender, ¿no? Que la Constitución pretende, ¿no? Una plena identificación, ¿no? Entre lo que dice el texto y lo que piensa su creador, ¿no? Y su creador, pues está ahí la representación nacional en un poder constituyente que tiene que eh, escribir, ¿no? Redactar una constitución no solamente en lo que, en cuanto a, eh, digamos, lo que piensa un grupo, ¿no? Sino que lo que convenimos que es lo mejor para todos, ¿no? Y para el bien común, ¿no? Para la marcha de buen gobierno y para el reconocimiento y protección de los derechos y libertades, ¿no? Cuando las constituciones son muy, digamos, pretenciosas, ¿no? En números articulados, esto empieza a complicar las cosas, ¿no? Porque empieza a decir la constitución temas que a lo mejor no todos están del todo de acuerdo, ¿no? Debería la constitución contener aquello mínimo y fundamental en que todos hagamos el esfuerzo, ¿no? Real, material, de estar de acuerdo, ¿no? Habrá muchos temas en los cuales no habrá discusión, pero otros en que decimos, bueno, pues esto que hemos decidido es lo menos malo, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar que no estoy muy a favor, soy capaz de cumplirlo, ¿no? Con la convicción que es lo mejor para el bien común, ¿no? O sea, la política, ¿no? La cual tampoco está muy vinculada al mundo constitucional, tiene su pareja, ¿no? Que es el bien común. No cabe hablar de la política sin bien común, eso no es, ¿no? La política es una acción para el bien común, ¿no? No es como quitarle un componente muy importante, ¿no? Es como decir, hablar de chocolate sin cacao, no tiene, perdón el ejemplo, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Puede vender chocolate de Colorado, ¿no? Como venden, ¿no? Pero de chocolate, ¿no? Pero de Colorado, ¿no? Pero tiene cacao, ¿no? Digamos, las disposiciones constitucionales tienen que ser aquellas, no importa el número, pero sí que el número, todos sus números, todo el contenido de la Constitución, todos estemos realmente de acuerdo y con mucha naturalidad o demandando algún esfuerzo personal por darnos cuenta que esto es lo más conveniente para el bien de todos, ¿no? Por eso, si la costumbre es ajena o contraria a una disposición constitucional, es que algo ocurre, ¿no? Ahí hablamos de poblaciones multiculturales que, por ejemplo, tienen una costumbre para penalizar los delitos muy lejana a lo que dice el Código Penal, que es, como dicen, disciplinarlos pueblo con pueblo. Y eso, por ejemplo, no va, ¿no? Y esto se da. Esto es algo real, ¿no? Se da al interior del país, ¿no? Ahí donde no llega el Estado, pues la justicia privada tiene sus maneras de aplicarlo, ¿no? De administrar justicia, ¿no? Y esto trae problemas. Por eso hay un estudio comparativo, haciendo un estudio comparativo, pues vemos que en el mundo anglosajón las costumbres están mucho mejor asimiladas, ¿no? Mucho mejor asimiladas, ¿no? Porque en el mundo estatista, ¿no? Es centralista, estatista, positivista, ya la costumbre es un objeto, un elemento extraño, ¿no? Por ejemplo, Reale, que era un jurista brasileño que habló de la teoría tridimensional del derecho, una cosa de estas tesis, no consideraba la costumbre entre las fuentes del derecho, ¿no? Y cuando se explican, por ejemplo, se ponen casi como el patito feo, ¿no? Al final, ¿no? Atrás, ¿no? Cuando en el derecho constitucional importan muchísimo, ¿no? El derecho anglosajón está en gran medida compuesto por costumbres, ¿no? ¿De qué tipo de costumbre estamos hablando, ¿no? Vamos a resumirlas en dos tipos, ¿no? Las convenciones y los usos, ¿no? Las convenciones son, llamémosle, normas, ¿no? Entenderlos como reglas, ¿no?
consuetudinarias, ¿no? Que tienen un carácter obligatorio, ¿no? Que tienen un carácter obligatorio, ¿no? Digamos que se ha convenido, de ahí el nombre, ¿no? A una solución que no está en derecho escrito, pero que consideran la más adecuada, ¿no? Necesaria, más adecuada, ¿no? La consideran proporcional, ¿no? Al problema, a resolver el problema de la magnitud que se ha presentado, y que por tener una consecuencia exitosa, pues de alguna manera se va a seguir aplicando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Constitución, que no lo crean, parecían ingenuos, pero no decía nada respecto a que si cabía o no una reelección presidencial inmediata. O sea, no decía nada la Constitución si el presidente podía ser reelecto o no, una vez más, el presidente que actualmente cumple funciones. Y Washington, como primer presidente, decidió lo siguiente, ¿no? Bueno, no dice nada, podría un tercer periodo, pero como estamos fundando una república y siendo consecuentes al ideal de la república, no conviene que una república prevalezcan las personas, sino las instituciones. No es un apellido o una familia, ¿no? Que es la que va a regir, ¿no? En la jefatura del Estado, ¿no? Y también en la de gobierno, ¿no? Que esa es la característica del presidencialismo. Sino lo que tienen que prevalecer son las instituciones. Entonces, considero que aunque no diga nada la Constitución, una reelección no va en contra, pero si nosotros hacemos reelecciones indefinidas, pues esta idea de la república que estamos fundando, pues caería en el olvido, ¿no? Entonces haríamos una nueva versión de monarquía, ¿no? Y esa convención duró todo el resto del siglo XVIII, todo el siglo XIX, o sea, ya son más de 100 años, hasta la mitad del siglo XX, prácticamente. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y tras los 4 periodos de gobiernos consecutivos de Roosevelt, con toda la justificación por qué la Segunda Guerra Mundial, pues decidieron crear una nueva enmienda, la enmienda número 22 de la Constitución norteamericana, y dejar expreso que como la convención había sido vulnerada finalmente, para bien o para mal, pues quedó en la enmienda 22 la imposibilidad de un tercer mandato consecutivo al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Así fue. Las convenciones, pues, son normas, ¿no? Viven en la medida que sean reglas, ¿no? Que norman un procedimiento, ¿no? De orden de carácter obligatorio. Pero cuando se vulneran, pues ahí sí hay que hacer recurso, hay que utilizar el recurso de la reforma positiva, ¿no? Tratar el positivismo, ¿no? Descrita, como pasó con la enmienda número 22, ¿no? Y naturalmente, en el caso de una clara infracción, ¿no? No en el caso de Roosevelt, sino en el caso de clara infracción, pues sí, con las responsabilidades jurídicas y políticas del caso, ¿no? Los usos es la segunda forma de comprender, ¿no? La clasificación de las costumbres, ¿no? Y hablamos de prácticas reiteradas, habituales, ¿no? Que tienen menos fuerza obligatoria que las convenciones, ¿no? Y que quizá con el tiempo puedan llegar a adquirir tanta fuerza como las convenciones mismas, ¿no? Por ejemplo, de alguna manera, lo que podrían ser usos, ¿no? En el derecho constitucional comparado, han llegado a nuestro país ya como normas, como disposiciones constitucionales. Está claro, por ejemplo, que en Estados Unidos el presidente no puede legislar, ¿no? No puede legislar, pero el presidente puede, ¿no? Como un uso, puede presentar proyectos de ley eh, de manera indirecta, ¿no? A través de sus parlamentarios en el Congreso. Es decir, un parlamentario hace suyo un proyecto de ley que viene del Ejecutivo, ¿no? Y eso, por ejemplo, se ha tomado, es un uso que es posible, ¿no? El presidente estadounidense, cuando una vez al año, en enero, la tercera semana de enero, va a dictar el discurso por el Estado de la Unión, ¿no? Desde el Senado, pues en ese discurso puede ir desplegando una serie
de iniciativas y de políticas, ¿no?, que quiere emprender, que pueden iluminar, ¿no?, a parlamentarios a que luego se inspiren, ¿no?, en desarrollar ese tipo de legislación, o que ya están enterados de lo que el presidente va a decir porque tiene el proyecto en mano y que el presidente aprovecha, ¿no?, ese discurso anual para poner el tema en debate y que aparezca al día siguiente un proyecto de ley que sea, que busque, ¿no?, realizar aquello que el presidente quiera, ¿no? En ningún momento el presidente tiene iniciativa legal solamente, pero tiene un gran manejo de mano izquierda para motivar, ¿no? Y esto sea un uso, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, es muy poco tiempo que tiene la Constitución peruana, pero hay candidatos, ¿no?, que están oscilando por ahí, ¿no? El hecho, por ejemplo, algo importante es cuando el primer ministro es investido por el Parlamento, dentro de los 30 días de su nombramiento, pues hasta ahora no se ha producido ningún tipo de rechazo a su investidura, ¿no? Que también, claro, hay que ser sinceros, acarrearía, ¿no?, digamos, una vida, ¿no?, del Parlamento, y le quedaría solo una más para que sea disuelto, ¿no? De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución. Pero el hecho es que hasta ahora pueden haber recibido muchas críticas el primer ministro, puede haber sido deficiente y ser investido, ¿no?, aunque sea con mayoría simple, pero ser investido, ¿no?, por el Parlamento, ¿no? Es un candidato a uso, ¿no? Es un candidato, ¿no? Es un candidato a hacer un uso, ¿no? Pero no me atrevería todavía a subrayarlo, ¿no? Dejémoslo oscilando, dejémoslo oscilando. Es decir, los usos y convenciones tienen diversas formas de actuar, ¿no?, en las constituciones, ¿no? Por ejemplo, en la monarquía es muy frecuente, ¿no?, las disposiciones relativas a la cortesía constitucional. El primer ministro acude a la Cámara una vez por semana, ¿no?, en la que es miembro, ¿no?, a la estación de preguntas, ¿no?, el llamado question time, ¿no? Y donde cuando habla el primer ministro nadie habla, habrán comentarios, y la Cámara de los Comunes unos comentarios, algunos levantarán la voz, el speaker, el presidente de la Cámara pondrá orden, pero es, digamos, se puede, se pueden dejar oír, ¿no? Y los demás guardan silencio hasta que termine un parlamentario de hablar, primer ministro, otro parlamentario de hablar, y van haciendo preguntas, ¿no? Preguntas, uno termina su pregunta y se sientan. En la Cámara de los Lores pues, es más claro el ejemplo que voy a poner, porque un lord habla, todos están callados, termina su tiempo, se sienta y se levanta inmediatamente otro a seguir hablando, ¿no? Y nadie se interrumpe. Nadie se interrumpe. Un poco es el crisol de la idea de parlamento, ¿no? Es hablar, ¿no? Y en todo momento la representación que se gesta ahí, pues tiene uno que sentirse identificado con lo que el parlamentario está hablando, ¿no? Pero eso lo hablaremos ya mucho más adelante, ¿no?, cuando nos toque hablar del Parlamento. Otro efecto, pues, consiste en traspasar poderes o funciones de un órgano constitucional a otro, ¿no? Esto es un poco más difícil, verlo más con pinzas, porque no se puede afectar el principio de separación de poderes, ¿no? Pero, por ejemplo, fíjense ustedes, candidatos, ¿no? Cuando decimos el presidente de la República, al margen del que sea, ¿no?, en el caso de nuestro país, por ejemplo, necesita un primer ministro que sea un real gestor, ¿no? Que el presidente haga de jefe de Estado y jefe de gobierno. Especie de jefe de Estado y jefe de gobierno, pero mejor que haga solo el jefe de Estado, que inaugure, clausure, que vaya a transferencias de mando, que dé mensajes a la nación, ¿no? Que sea la bandera una serie de temas, pero que es la gestión del día a día del aparato de la cosa pública, pues que sea un primer ministro, un jefe de gobierno que sea gestor, ¿no? Eh, es lo que se suele decir, ¿no? Y de alguna manera en los últimos 20 años hemos tenido primeros ministros de ese perfil, ¿no? Con, con, con ese sesgo más ejecutivo o técnico que político.
Pues no vamos a hablar de los resultados, pero bien sabemos que el presidente de la República es jefe de Estado y jefe de gobierno, eso lo dice la Constitución. Pero se puede estar generando una costumbre en que en la práctica se busque que el presidente del Consejo de Ministros sea algo más que un primus inter pares, sea algo más que un primero entre iguales, que sea el ministro que más descuella o la cabeza, o, repito, por el mismo nombre, que preside el Consejo de Ministros, ¿no? El gabinete. Pero algo más que eso está en que además sea un gestor, ¿no? Y que en todo caso sea el que lleve las riendas del aparato estatal, ¿no? Mientras que en la práctica el presidente, que es el verdadero jefe de Estado y de gobierno, reconozca como suyas las políticas que realiza el primer ministro. De alguna manera esto puede estar sucediendo una especie de cohabitación a la peruana, que pues bueno, es el caso que el primer ministro no sea de la cuerda política del partido, ¿no? Del partido de gobierno, es un poco más difícil, no imposible. Algunas aproximaciones han ocurrido en el Perú, pero solo este fenómeno podría ser explicado a través de la costumbre, no a través de las disposiciones constitucionales que claramente dicen que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿no? Jefe de Estado, cuando define qué es la presidencia de la República, jefe de Estado y personifica a la nación, y en sus atribuciones nos dice que dirige la política general del gobierno, ¿no? Está claro. Solo lo que estoy comentando, ¿no? De esta especie de mutación constitucional, ¿no? Producto de una costumbre puede dar lugar, ¿no? Solo puede ser explicada a través del derecho constitucionario, pero para eso falta mucho tiempo de cocción, ¿no? De cocción. Luego, cuando los preceptos de la Constitución son poco claros, pues también caben que sean cubiertos por esas lagunas por las costumbres. Por ejemplo, aquí cabe el ejemplo que comenta, aquí cabe, por ejemplo, algunos ejemplos que he comentado, por ejemplo, en general, ¿no? El caso de Roosevelt, ¿no? No decía nada respecto a la reelección inmediata del presidente, la segunda, no decía nada respecto a la reelección inmediata, efectivamente, del presidente estadounidense, y Washington interpreta que, bueno, pues esperó una vez, y eso se mantiene más de 100 años, ¿no? Bueno, ya cuajó, ¿no? Entonces, saben perfectamente que el segundo periodo no, ya el tercer periodo ya no va a poder, mejor dicho, ¿no? Eso es en cuanto a la costumbre, ¿no? O sea, esto no los exime de dejar de leer, ¿no? El libro del profesor Pereira, ¿no? En defensa de la Constitución, ¿no? En donde trata este tema, ¿no? Otras fuentes es la ley, la jurisprudencia y el pacto. Y vayamos con la ley, ¿no? No haremos más largas y vamos con la ley, ¿no? Yo, en lo particular, creo que nunca de manera mejor definida de modo abstracto la ley como lo hizo Santo Tomás, ¿no? De Aquino, entendiéndola como la ordenación de la razón dada para el bien común y promulgada por la autoridad competente, ¿no? Nada más mejor explicado, ¿no? De modo abstracto, ¿no? Que puede ser de una forma asimilable a cualquier ordenamiento jurídico, ¿no? Que esto, ¿no? De lo que es la ley, ¿no? Es la ordenación de la razón dada por el bien común y promulgada por la autoridad competente, que también sería válido al momento de hablar de una constitución, ¿no? Porque si la constitución no es la ordenación de la razón, entonces no sé qué cosa es, ¿no? Entonces no sé qué cosa es, ¿no? Dada por el bien común, claro, los derechos humanos y los principios del buen gobierno, digamos, enriquecen el bien común, promueven el bien común. Y dado por la autoridad competente, pues dada por constituyente, ¿no? Que son los representantes, que es el pueblo, que ante sus representantes es capaz de darse una constitución. ¿De acuerdo? Entonces tenemos a la ley, ¿no? La ley, pues claro, puede llevarnos a temas interesantes porque uno ve la Constitución formalmente, una Constitución, y la ve como una superley, ¿no? En sentido formal uno ve que la Constitución es casi parecido a una superley, ¿no? Y eso, en realidad, por lo menos desde el punto de vista formal, ¿no? De hecho, coloquialmente le decimos la ley de leyes, ¿no? Norma normarum, pero ley fundamental, ¿no? Como por ejemplo así se le llama o te denominó a la Constitución alemana de 1949. Y luego, pues tenemos otra característica, que la Constitución por sí misma necesita de un cuerpo normativo, ¿no? Que le ayude a ser más aplicable, ¿no?
que la iba a hacer aplicable, que iba a hacer aplicable sus disposiciones. Y es ahí donde la Constitución se apoya en la ley, ¿no? La Constitución, en todo caso, permite la producción de la ley. La ley tiene que ser inspirada, estar inspirada por rayos, ¿no? Constitucionales, ¿no? Cuando no tiene esos rayos, uno dice, esto no es una ley, esto es una norma inconstitucional, no merece la categoría de una ley, ¿no? Tiene que estar de una manera, dejarse sin efecto, ¿no? No, porque, en otras palabras, no puede surtir efecto, ¿no? Pues dejar sin efecto no, es que no puede surtir efecto. No puede surtir efecto una norma, una ley que no responda no responda, ¿no? A hacer algo así como una consecuencia, ¿no? De los principios que emanan de la Constitución. Tiene que haber esa armonía. Las leyes orgánicas son las que regulan, ¿no? Las instituciones que reconoce la Constitución. El Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, cuentan con sus leyes orgánicas, ¿no? Bueno, el Parlamento y el Ejecutivo cuentan con sus propias normas de organización, pero en principio esto es una labor propia de las llamadas leyes orgánicas, ¿no? Y hay algunas instituciones, como por ejemplo las leyes de participación ciudadana, ¿no? Cuando nos dicen cómo el ciudadano va a poder ejercer su derecho de participación, como el referéndum, la revocatoria, ¿no? Eso lo organizó una ley, ¿no? De lo contrario, solo quedaría en la Constitución en sí, y no habría manera de saber cómo aplicarlas, ¿no? Y luego, en tercer lugar, porque las reformas constitucionales se hacen a través de una ley, ¿no? Una ley de reforma, ¿no? No importa si es rígida o flexible, no importa, sino que estamos hablando de una ley de reforma, ¿no? No importa el procedimiento, si es una ley ordinaria, flexible, o una ley especial de reforma constitucional que tiene un procedimiento distinto, más arduo, ¿no? Que demande mayor consenso para que la Carta Magna sea reformada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso, es decir, digamos, es la fuente, ¿no? Como las demás, en las cuales para su producción han sido inspiradas, ¿no? En poder en poder realizar lo que la Constitución dice en armonía, ¿no? O sea, la Constitución, esos unos principios que el legislador dice, bueno, pues yo quiero crear una política pública, el ministro puede decir, para fomentar una política pública, para fomentar el deporte en zonas vulnerables, ¿no? Para un poco alejarlos de la delincuencia y alejarlos de las drogas. Voy a realizar una serie de infraestructura y personas en las cuales se pueden ocupar para ocupar las tardes los chicos y los fines de semana o campeonatos. Esto puede, no sé, es decir, ¿no? Puede hacerlo a través de una ley, ¿no? Que pueda tener respaldo, ¿no? Los estudios económicos para poder llevarla a cabo, ¿no? Y eso se inspira, pues, del primer capítulo, ¿no? Hablamos de la defensa de la persona humana y dignidad son deberes del Estado, ¿no? Primordiales, ¿no? Entonces, que se pueden expresar hasta en ese tipo de manifestaciones, ¿no? O de disposiciones legales que tiene esa Constitución, como por ejemplo, de otros temas tanto o más relevantes como del ejemplo que acabo de poner, ¿no? Por citar un solo ejemplo, ¿no? De cara a la comprensión de lo que estamos tratando el día de hoy, ¿no? Luego tengo la jurisprudencia, ¿no? La jurisprudencia también está más que sobreentendida, ¿no? En el mundo anglosajón, ¿no? De hecho, el derecho anglosajón es muy jurisprudencial, de ahí viene la palabra judicialismo, de ahí viene el judicialismo. Y ello nosotros tenemos que también analizarlo, porque el derecho constitucional, incluso el que ustedes están viviendo ahora, ¿no? De mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es un derecho constitucional muy distinto al cual yo estudiaba. El cual se estudian con pocas sentencias, contadas. Hoy en día es distinto, ¿no? Era más positivista, ¿no? Hoy en día ninguna rama del derecho penal, civil, laboral, tributario, ¿no? Ninguna, comercial, ninguna es capaz de poder laboral, es capaz de afirmar algo sin saber primero lo que el Tribunal Constitucional ha dicho sobre la materia, ¿no?
Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y esa jurisprudencia, pues, no busca cambiar la Constitución. Vamos a hablar de cambio, pero no se entiende un cambio en positivo, es decir, busca un cambio en cuanto a mejora. ¿No? No busca cambiar lo que la Constitución dice, busca mejorar el sentido de las disposiciones constitucionales, ¿no? Hacia dónde podemos nosotros estirar la interpretación de un artículo para que siga protegiendo los derechos y libertades, para que siga limitando el ejercicio del poder, ¿no? Por parte de los gobernantes, ¿no? Eso es. No es otra cosa, eso es. La jurisprudencia, pues, es creadora de derecho constitucional, siempre lo ha sido, ¿no? Siempre lo ha sido. Los grandes capítulos del derecho constitucional han estado asignados por una sentencia, salvo, por ejemplo, casos muy concretos, ¿no? Como la emboscada, por decirlo así, a Juan Sin Tierra con la Carta Magna de 1215, ¿no? Aplicada a los nobles y luego más adelante aplicada a todo ciudadano por el solo hecho de serlo, ¿no? La jurisprudencia, pues, enriquece el contenido de las constituciones, puede también darnos luces sobre el contenido constitucionalmente protegido de los derechos. La jurisprudencia, como dicen los americanos, nos dice lo que la Constitución es, ¿no? Lo que la Constitución significa a cada instante, actualiza la jurisprudencia, las disposiciones constitucionales, las actualiza, ¿no? Por eso constituciones tan longevas, ¿no? Como la americana, que es manuscrita, siguen rigiendo, ¿no? Porque los jueces la actualizan con su jurisprudencia, ¿no? Por eso no se puede hablar, no vean a la Constitución solo como un texto pétreo, ¿no? Sino la Constitución, pues en ese momento, pues consagra un conjunto de principios que tienen que ser constantemente, ¿no? Continuamente interpretados, ¿no? Para que se adapte a la realidad, ¿no? Sin digamos, traicionar sus motivaciones, ¿no? Fundacionales, ¿no? La libertad se tiene que seguir respetando y la separación de poderes se tiene que seguir respetando, ¿no? El Estado de Derecho, el rule of law se tiene que ir respetando. Pero la jurisprudencia hace posible que se pueda seguir interpretando en los tiempos de hoy, ¿no? Y se tendrá que seguir interpretando en los tiempos del día de mañana, ¿no? Más que elaborar una nueva constitución por completo, se trata de actualizar su contenido, ¿de acuerdo? La jurisprudencia nos lleva a una alusión muy cercana a los jueces, ¿no? Porque los jueces son los que aplican las leyes, ¿no? Jurídico-privadas, ¿no? En todos los ordenamientos normativos, ¿no? Las leyes jurídico-privadas, jurídico-penales, jurídico-laborales, jurídico-tributarias, ¿no? Todas. Al final, ¿no? Incluso en los países no judicialistas, de igual manera. Es lo que hacen, ¿no? Aplicar el derecho, decir derecho tributario, decir derecho laboral, decir derecho penal, civil, es lo que hacen los jueces. Esto hace posible que la jurisprudencia sea una fuente, ¿no? También relevante, ¿no? Yo diría que seguidamente a la Constitución, inmediatamente a una Constitución, a los principios que la Constitución reconoce y recoge, la jurisprudencia surge para hacerlos validar y garantizarlos. Es como la fuente inmediata. Por eso me resistí a empezar por la ley, porque esto también puede llegar a deformar, ¿no? Claro que no le quito ningún mérito a la ley, pero en la cadena de fuentes yo empezaría por la Constitución y luego por la jurisprudencia, ¿no? Y después de los principios, y luego la costumbre, la doctrina y al final el derecho positivo, ¿no? No por ser menos importante, sino porque el derecho positivo tiene que de alguna manera armonizar el resto de fuentes anteriores, ¿no? Para poder estar ajustada a lo que dice la Constitución. Cuando, por ejemplo, hablamos de la jurisprudencia, pues
pensemos, ¿no?, que fue la fuente constitucional que dio origen al control de la constitucionalidad. Ya se hablaba de la posibilidad que los jueces puedan digamos, puedan declarar que el monarca no estaba por encima del derecho, ¿no? El juez Coke, ¿no?, en el caso del Bonham Case, en el siglo XVII, ¿no?, lo dijo, si no me equivoco lo dijo, pero de ahí a que, digamos, los jueces puedan controlar la constitución del Reino Unido, pues luego de la rebelión gloriosa de 1688 con Oliver Cromwell, el Parlamento se declaró soberano y no ha sido eso, digamos, pensar que los jueces puedan controlar la constitucionalidad del Reino Unido, eso no es, aunque les suene extraño, no lo controlan. Porque el Parlamento se declara supremo, tan supremo que podía derogar la Constitución británica de un plumazo con solo una mayoría simple y a través de una ley ordinaria. Eso no ha, digamos, eso no nos lleva a concluir, ¿no?, que en el Reino Unido no hay control de la constitucionalidad. El control de la constitucionalidad nació en Estados Unidos, con sus primos, a través del que lo heredan no lo hurta, los americanos, el desarrollo de su derecho, a través del caso, como saben, Marbury versus Madison, en 1803, la jurisprudencia fue la que entrega al mundo del derecho constitucional el llamado control del control judicial a la Constitución. Ese control que realizan los jueces a las normas que sean manifiestamente inconstitucionales. Es decir, lo que trata de decir, esta norma, esta ley, no guarda armonía con los principios que inspiran el constitucionalismo. Entonces, con lo cual, esta norma no puede surtir efectos, ¿no? Sus efectos serían dañinos, ¿no?, al ordenamiento jurídico y el sistema político de cualquier país, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos esenciales de la jurisprudencia? Pues hablamos que es una fuente limitada, ¿no? Limitada, como dice el profesor Pereira, en cuanto a su alcance y actuación, ¿no? No dicta normas generales, sino que se pronuncia sobre un caso concreto. La sentencia va a un caso concreto, ¿no? Aunque la sentencia del Tribunal Constitucional pueda tener efectos generales, ¿no?, si es una sentencia que resuelve una acción de inconstitucionalidad, o puede tener efectos, una sentencia judicial con efectos interpartes, ¿no?, que solo tenga efecto para las partes que han litigado, ¿no? Luego, es una fuente rogada porque no actúa por iniciativa propia. Los jueces no están, pues, por las calles resolviendo los casos que ven en la calle o en los ministerios o, entre las personas entre sí, sino que uno va al juez, ¿no?, de manera rogada va al juez a que el Estado administre justicia, ¿no?, y que ponga orden, ¿no?, a través del derecho, que es un constructo de paz social. Por eso es una fuente que actúa a posteriori, ¿no? El juez no es como esas películas que hay, que existen digamos, de presumir que se va a cometer un delito, ¿no? Eh, inmediatamente detengo a la persona que va a cometer un homicidio y lo detengo, no. O sea, el juez actúa a posteriori, ¿no? Busca para restablecer el orden, ¿no? El orden constitucional, en el cual albergan todos los demás órdenes, civil, penal, laboral, tributario. El orden constitucional es el orden que ordena, legitima, ¿no?, le da sustancia, ¿no?, a el resto de ordenamientos, ¿no?, que en un mismo sistema jurídico. Luego tampoco los jueces se ocupan de lo que en Norteamérica se entiende como las cuestiones políticas, ¿no?, los temas políticos, ¿no?, los asuntos políticos, ¿no?, las political questions, como dicen ellos, ¿no?, ni en los que el Reino Unido considera como las acciones propias del gobierno, ¿no?, los act of state, ¿no?, actuaciones de la corona, por ejemplo, en asuntos extranjeros, ¿no? Es decir, no se intrometen asuntos que pertenecen a la libre acción política, ¿no? Y esto puede ser que esté empezando a cambiar, ¿no? Por ejemplo, los jueces recientemente en Inglaterra intervinieron para que Boris Johnson no suspendiera al Parlamento británico, ¿no? Para que cuando él deseaba un acuerdo con con la Unión Europea,
prácticamente sin participación del Parlamento, ¿no? Pues los jueces lo impidieron, y si eso no es una political question, no sé qué cosa es, ¿no? Hay intervinientes, hay cosas que empiezan también a cambiar, no todos los días, pero bueno, hay situaciones que en tiempo récord, los tribunales supremos, pues los tribunos resolvieron el problema impidiendo a Johnson, ¿no? Y luego es una fuente formal, ¿no? Porque su existencia y actuación están formalmente reguladas, ¿no? El juez está habilitado a dictar sentencia una vez que se ha pedido una demanda, se haya trasladado a la otra, se haya iniciado en los casos ordinarios, ¿no?, un periodo de prueba, que se hayan producido los alegatos, ¿no?, de ambas partes, y luego pues dictará sentencia, ¿no? Resolverá, ¿no? Y resolverá en su instancia, ¿no? Y luego tendrá, por el principio de instancia plural, ser revisado por un juez superior en un tribunal, ¿no? Ya no un juez, sino tres jueces, ¿no? Para cumplir, ¿por qué? Por la propia falibilidad que puede tener un juez y para dar garantías, ¿no?, de una correcta administración de justicia, ¿no? Es una fuente formal, ¿no? ¿De acuerdo? Que tiene sus propios pasos. Finalmente, pues nos quedaría hablar del pacto, ¿no? ¿Qué es lo que hablamos el primer día de clase, ¿no? Hablamos de la Constitución como un pacto. Hablamos de la Constitución como ese acuerdo, ¿no?, fundamental, ¿no? Que no tiene que ser un acuerdo del tamaño de una guía como las antiguas guías telefónicas, ¿no? Un largo listado, sino aquellas disposiciones que en esencia deberían ser básicas, ¿no? Básicas para el reconocimiento, repito, de las libertades y la acción de un buen gobierno, ¿no? En el fondo, la Constitución es un pacto, ¿no? Un pacto de límites al ejercicio del poder, ¿no? Más que ser una organización de las instituciones del Estado o más que ser el documento que realiza, que expresa los factores del poder o la norma fundamental del ordenamiento jurídico, la Constitución pues debería significar, quizá para ser más místico, ¿no?, como una especie de acto de fe, ¿no? No quedarse, como ha pasado, con una técnica legislativa que también ha funcionado, ¿no? O sea, las constituciones muchas veces europeas son expresión, ¿no?, o consecuencia de una técnica legislativa, ¿no?, de un acuerdo procedimental, ¿no?, en que todos los grupos políticos están de acuerdo en seguir, ¿no? A nivel nacional y a nivel supranacional, ¿no? Porque por ejemplo, a nivel supranacional, el Tratado de Lisboa, que termina de sellar la Unión Europea, pues si estás bien, si no, mejor te vas, como ha pasado con el Reino Unido, ¿no?, con el Brexit, ¿no? Hablando de pacto, pues seguimos, pues, ¿no?, es muy marcado, ¿no?, en la Edad Media, ¿no? Está muy marcado en la Edad Media, hablemos de un consenso social, ético, jurídico básico, ¿no? Este conjunto de principios en que todos estamos de acuerdo y que son los principios madre para los demás. Por ejemplo, en materia de derechos y libertades, yo diría, por ejemplo, que los derechos y libertades se concentran, quizá uno puede ver los 40 derechos y los que restan, ¿no?, en la Constitución peruana, pero uno podría limitarse en decir vida, dignidad, libertad, igualdad y propiedad, ¿no? Esos cinco. Y esos cinco son los, llamémosles, derechos fundamento, ¿no?, que dan lugar al resto a conceptualizar el resto de derechos fundamentales que conocemos. Y cuando hablamos de ejecutivo, legislativo, judicial, estamos hablando de separación de poderes, ¿no?, del principio de separación de poderes, ¿no?, que es, digamos, donde ambos resumirían lo que es la constitucionalidad, ¿no? Naturalmente que el mundo, la vida es más compleja y pues uno también tendría que hablar del Tribunal Constitucional, ¿no?, que en nuestro país opera, dado que hay un parlamento unicameral, opera en cierta medida, ha estado operando últimamente como una especie de Senado, ¿no?, que aquello que a una Cámara única le gusta y aprueba por mayoría, el, el Tribunal Constitucional pues termina judicializándose vía acción de inconstitucionalidad y el tribunal eh, lo resuelve a lo mejor en contra, ¿no? Entonces, parecería que en la práctica está operando, ¿no?, como un Senado, ¿no? Sin serlo, obviamente, ¿no? Y uno, pues, empieza a darse cuenta
eh, que cuando hablamos de la Constitución, ¿no? Estamos haciendo referencia a los derechos y libertades y a la separación de poderes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principios que de alguna manera pueden hacer alusión, ¿no? Hacían alusión antes y hacen alusión hoy a, a este binomio, ¿no? A este binomio de derechos y libertades y poderes, a estos principios para reconocimiento y garantía de los derechos y el buen gobierno. La clase de hoy está concluida. El día de mañana nosotros veremos la siguiente clase, que es, y la siguiente es los cambios y reformas constitucionales, que sea la clase del día de mañana. Pero por ahora, muy buenas tardes y los veo en la siguiente clase. Que estén bien.